noches. Gracias por estar acá. Este es un ciclo que lo estamos haciendo un poco para, como ya lo dijo Luis, para dejar un poco de la experiencia que hemos ido adquiriendo, pero también para poder incentivar que se discutan más de estos temas, ¿no? A lo largo de este ciclo van a haber todavía otras temáticas que van a ser también interesantes, de que aprovecho para hacerles la invitación. Bueno, lo que yo voy a comentarles es este tema, ¿no? El periodismo digital en la era de los teléfonos móviles. Hay algunos cambios que no podemos ignorar, si podemos pasar a la primera. Y bueno, hay una tendencia, ¿no? Yo hablaría, por ejemplo, en el hecho de que cuando aparece la web hay algunos cambios trascendentales. Y estos cambios trascendentales están impactando en la manera de hacer periodismo. Han marcado tendencias. En mi lectura, por ejemplo, es que hay interés de periodistas ya por interesarse por estas nuevas tecnologías, pero el mundo aparentemente está en otro lugar. Vamos a ver si es cierto lo que digo y lo vamos a poder discutir también. ¿Por qué digo esto? Bueno, cuando aparece la web, cuando tenemos internet, hay algunas cosas que están ocurriendo. Lo primero que está pasando es aquello que podemos ver, el tsunami de datos. Estamos pasando de una época de millones de datos, o sea, hay millones de datos en la web, pero ahora ya tenemos millones de datos en la web, ¿no? Hasta hace 3 años, 4 años, la gente o las instituciones no publicaban todavía los documentos, ¿no? Estoy dando un solo ejemplo. Pero ahora podemos ver algo lo contrario, o sea, hay mucha información. Yo diría que por eso estamos pasando a un tsunami de datos, así le llamamos. La participación, todos conocemos lo que pasó con la web 2.0 en 2004, esto abre cosas interesantes. Lo más importante de la web lo ponemos nosotros, los ciudadanos. ¿Y qué es eso? El contenido. Entonces, a partir de esta participación, bueno, ese es otro debate, hay muchos cambios que se generan también. Lo de Túnez, por ejemplo, se debe mucho a la participación, pero también al manejo de estas redes por parte de los ciudadanos. Sin embargo, esto causa también producción de contenido, ¿no? Entonces, seguimos con el tema del tsunami de datos. Hay más datos en Internet. Por tanto, también hay más necesidad de filtrar, de categorizar, de analizar, de interpretar, ¿no? Bueno, estamos en un tiempo hiperconectado. Yo, por ejemplo, cuando tengo mi teléfono celular, puedo agarrar, o sea, yo tengo en este teléfono mis contactos, tengo mi cultura acá. Es decir, que yo, estando acá, precisamente, puedo estar hablando con ustedes, pero también interactuar, llevo conmigo mi cultura, ¿no? O sea, hay una conexión que va de todo lado, pero además tú puedes estar conectado a eso. Dolores Ley le llamaba eso el yo mental. Es decir, que yo estoy potenciado todavía, ¿no? Y bueno, lo otro es el tiempo real, que es una característica de la web. Hace 8 años, 6 años más o menos, ya se decía esto, ¿no? Que cuando tienes que hacer periodismo, la noticia ya tiene que ser más actualizada, ahí es multimedia y tiene que ser interactiva, ¿no? Parte de eso es el tiempo real, lo estamos viviendo ahora. Las primicias no existen. Un ciudadano con una cámara puede posicionar algunos temas. El ejemplo del blog que dio Boris, por ejemplo, es un ejemplo. Y bueno, por último tenemos la movilidad. La movilidad es el hecho de que nosotros podemos estar en todas partes conectados. Eso se llama movilidad, pero para que yo pueda estar conectado necesito también una infraestructura ubicua, ¿no? Que me lo da el celular, me lo da un ordenador portátil o me lo da una tableta. Entonces, al hablar de ubicuidad y movilidad, hay un autor que se llama Francis Pisani, le llama movilidad. El hecho de que ambas cosas se mezclan, entonces yo puedo estar en todo lado, pero también puedo estar conectado, ¿no? Entonces, a partir de estas cosas, a partir de estas 5 características que señalé, hay algunas más. Yo he ido mezclando, por ejemplo, si miramos el tsunami de datos, si miramos la conectividad, estamos en un escenario donde tenemos saturación de información. Y el periodismo ha inventado las formas para poder trabajar en este sentido, ¿no? Hay una tendencia que actualmente está fuertemente marcada, por ejemplo, en España, en Argentina, en Costa Rica hay un ejemplo interesante también,
es el periodismo de datos o el periodismo de base de datos. Anteriormente el periodismo de precisión siempre ha existido, pero ahora tenemos nuevas herramientas para poder ejercer esto. Eso lo voy a dejar acá porque es un tema grande que merece otro tema y no es el tema posible. Vamos a hacer otro taller. Sí, vamos a organizarlo. Entonces, lo que sí voy a enfatizar ahora es eso, ¿no? Si juntamos hiperconectividad, tiempo real y movilidad, nosotros estamos ante un escenario en el que tenemos que tener actualización permanente, pero esto nos plantea también retos. Y uno de esos retos, por ejemplo, es el periodismo móvil. Yo cuando estaba haciendo la presentación quería plantearlo a manera de pregunta. Porque yo diría, por ejemplo, que el periodismo digital es uno solo y que las vertientes son, por ejemplo, el periodismo de datos, el periodismo ciudadano, el periodismo hiperlocal y varias, ¿no? Pero vamos a aterrizar un poco, si vale la pena llamar la atención, ¿no? Bueno, entonces yo diría que hablaríamos de dos tendencias, ¿no? Una característica es la formación, la generación de contenido noticioso, pero valiéndonos de una infraestructura ubicua. O sea, yo no llamaría un celular, no puede ser tableta, es decir, tenemos que ser móviles y tenemos que poner un dispositivo para poder generar información. Entonces, si se entiende eso, estamos hablando, por ejemplo, de ese tipo de coberturas. Son coberturas móviles, coberturas en vivo. Y la otra es la utilización de dispositivos móviles. Ya esta es más afincada a los dueños de medios o a los empresarios, para que, y tiene que ver con la utilización de dispositivos móviles y tabletas como canal de distribución de contenidos. Todos conocemos las aplicaciones, o los que conocen las aplicaciones, las versiones móviles, ¿no? Entonces estaríamos hablando, por un lado, de la generación de contenidos y por el otro, de las aplicaciones móviles y las versiones móviles. Y bueno, ¿cómo fundamentamos esto? Estos son los datos, ahí dice las fuentes, en base a la Comisión de Banda Ancha de las Naciones Unidas, son datos de 2011, y ahí podemos ver la diferencia, ¿no? Lo de azul es la penetración, por ejemplo, de Internet, un tercio de la humanidad está conectada a Internet. Pero miren la diferencia con los teléfonos móviles, ¿no? Es abrumadora en todos los casos. Entonces, la tendencia nos está diciendo que los celulares, o sea, vamos a producir y consumir contenido a través de dispositivos móviles, que pueden ser también tabletas, etc. ¿Y cuáles son las tendencias actualmente en el mundo? A ver, si vamos primero por el número 1, pueden ver, los medios priorizan más la estrategia en el canal digital y móvil frente al offline. No sé, en 2008 hay un quiebre en Inglaterra, por ejemplo, la publicidad pasa más a los medios digitales que a nosotros los medios tradicionales, y a partir de eso la tendencia se está dando en todo lado, ¿no? Acá todavía no se está dando. Vamos a ver por qué. Hay influencia creciente de las tabletas y de los móviles inteligentes. Bueno, está pasando eso, ¿no? Lo estamos viviendo, cada vez nos estamos conectando más. Tengo datos de Bolivia para poder justificar esto que estoy hablando. Modelos de negocios híbridos, ese es un desafío todavía que se está buscando, porque, bueno, teníamos mercado hasta hace un tiempo, ¿no? Pero esto de lo digital nos está produciendo también nuevos desafíos. Ese es otro desafío. Se están creando apps nativas con aplicaciones móviles y hay algunas aplicaciones que tienen agregadores inteligentes. Ahora sí. ¿Y cómo probamos eso? Todos deben conocer el premio Ortega y Gasset, ¿no? La periodista Carmela Ríos en 2011 obtiene el premio Ortega y Gasset de periodismo por la cobertura de los indignados, se etiquetó con eso, ¿no? ¿Y qué dijo el jurado en esa época? Bueno, en abril fue la premiación y este es el jurado, lo que destacó. Miren, elemento novedoso de este trabajo de periodismo en directo, la importancia de estar en el lugar donde pasan las cosas, o sea, tienes que estar en ese sitio. Una línea, bueno, ahí tenemos un planteamiento, ¿no? Con una línea y una foto se cuenta todo. Y es un trabajo que sale de lo habitual, un modelo fantástico para los nuevos inflaciones. Eso es lo que dijo el jurado y bueno, Carmela Ríos gana el premio de periodismo, ¿no? Como estos hay varios ejemplos, ¿no? Susan Morgan, por ejemplo, gana una cobertura en Ecuador, lo hace en Estados Unidos un periódico del que no me acuerdo el nombre, pero ellos empiezan a cubrir una tormenta, ¿no? Y utilizan estas herramientas.
Entonces, hay como que hay que mirar esto que está sucediendo. La siguiente. Y bueno, esta es la conexión, la comparación que tenemos del uso de móviles y acceso a Internet en Bolivia. Hasta 2010, por ejemplo, 7 de cada 10 bolivianos tenían un teléfono celular. Ahora son 9. Prácticamente en poco tiempo vamos a tener 10 teléfonos celulares. O sea, todos vamos a tener un celular, ¿no? Y entonces, ¿cómo estamos aprovechando esto? O sea, eso nos está diciendo que sí tenemos el mercado, o sea, la tendencia va a estar marcada por estos dispositivos, entonces es una responsabilidad también poder afrontar esto de una manera ya practicando el periodismo, pero también no olvidando lo que decía Boris, ¿no? Ese es el reto, yo diría, más grande en todo este sentido. Y bueno, entonces vayamos a Bolivia, ¿no? Había mostrado un poco lo que está pasando fuera y esto es lo que está pasando en Bolivia. Y yo me preguntaba si hay, por ejemplo, experiencias de este tipo en Bolivia, habremos hecho algo parecido, porque si en el mundo está pasando esto, ¿cómo estamos nosotros viviéndolo? Y yo me animaría a decir que, por ejemplo, esto es lo que sucede, ¿no? Yo diría que estas coberturas, bueno, esto del periodismo hoy tiene que ver, por un lado, con los periodistas. Hay una responsabilidad de los periodistas por mirar estas cosas, pero también de los medios, de los dueños de medios por invertir y por fomentar ese tipo de cosas, ¿no? Y eso tiene que ver, por ejemplo, con coberturas que vamos a ver a continuación. Y yo quería traer a colación esta foto porque esa es una foto que se hizo en el motín policial, que no se acuerdan de este conflicto. Esta es una foto que sacó, por ejemplo, el Bot Digital, y miren el impacto de esa foto. Sí, tiene 8 retweets. Para los que conocen Twitter, para los que conocemos, eso quiere decir que ha tenido nomás impacto, ¿no? Y me vengo a pensar que este tipo de coberturas se dan, o sea, se aprestan más a tipos de conflicto social. Por ejemplo, la cobertura que se hizo en Estados Unidos es el caso de Susan Morgan en Ecuador, y aquí vamos a ver un caso que se parece. ¿Por qué pongo el TICNIS ahí? O sea, antes del TICNIS yo diría que no había muchos periodistas en Internet, en Bolivia, ¿no? que usaban redes sociales, etc. O sea, el TICNIS marca una inflexión y hace que más periodistas se usen. Entonces, antes de eso yo no me había decidido, no había coberturas, por ejemplo, de este tipo. Pero la pregunta es, ¿y en el TICNIS habrá pasado eso? Veamos. Bueno, esto es lo que sucedió, ¿no? La Fundación Tierra es premio de periodismo digital 2011. ¿Por qué? Por la cobertura que hicieron de la octava marcha indígena. ¿Y qué es lo que hicieron los de la Fundación Tierra? Han hecho dos cosas, ¿no? Le brindaron cobertura al evento a través de noticias, han creado una plataforma digital que tenía 73 materiales periodísticos. Pero paralelamente han hecho otra experiencia interesante y tiene que ver con la actualización en directo de los acontecimientos de la marcha que comenzó el 19 de agosto en San Ignacio de Mox. O sea, un equipo se traslada hasta ahí y acompaña la marcha en todo su trayecto hasta su llegada acá. ¿Y qué hacen en ese tiempo? Implementan este servicio que es Coverage Live, que ya se usó además en elecciones ciudadanas acá en Bolivia, y que después la aprovechan y bueno, empiezan a publicar contenidos, empiezan a contar la marcha y de esta manera, por ejemplo, se hacen acreedores de este premio, ¿no? La siguiente. Y bueno, el Coverage Live se puede ver ahí, este es el link que está, la presentación va a estar disponible, entonces hacen clic y van a poder entrar, y estas, por ejemplo, son las imágenes que acompañaban la marcha, ¿no? En todo el trayecto. Bueno, hay también ahí mensajes, es una plataforma digital que tiene multiusos, entonces se podía ver todo, se puede ver actualmente todo eso ahí. La siguiente. Y la otra experiencia interesante que yo podría destacar es el motín policial. ¿Qué pasó en el motín policial? Bueno, se levantaron las revueltas en varios departamentos del país y existía interés por saber lo que estaba sucediendo, pero además ahí el tema era la urgencia, ¿no? Queríamos tener información al instante. No explicaría de otra manera que haya tanto flujo, por ejemplo, de Twitter en ese tiempo, ¿no? Hemos intentado medir lo que estaba pasando y si era fuerte. Pero, ¿qué ha sucedido ahí? Yo diría que esa ha sido una buena manera de practicar
de hacer una reportería en vivo. Y vamos a ver a partir de esto cómo han hecho los medios este trabajo. Ahí yo destacaría, por ejemplo, el papel del BOI de Página 7, quienes han reportado a través de sus cuentas oficiales de Twitter lo que sucedía en torno al motín policial. Pero además se integraban a la conversación que hacía la gente, no había una etiqueta que era motín policial que la gente usaba y ellos se integraron a esta herramienta, pero además ofrecían contenido multimedia. Estamos hablando, por ejemplo, de contar ese tipo de cosas. ¿Qué pasó con El Deber, Oxígeno TV y PAT? Hicieron lo mismo, se incorporaron a la cobertura en vivo, o sea, contaban lo que estaba pasando, pero, por ejemplo, yo diría que ahí el medio podría haber aprovechado de mejor manera, como lo hizo Página 7 y El Gol, teniendo una cuenta, por ejemplo, con muchos seguidores, estoy hablando de Twitter, para poder contar en vivo lo que estaba sucediendo en torno al motín. Lo hicieron, pero a través de un robot, ¿no? Los que conocen la programación de Twitch, pues eso es lo que solía hacer El Deber y Oxígeno TV y PAT sí hicieron este trabajo, ¿no? Pero hay algunas cosas, yo digo que habría funcionado mejor si es que habían utilizado la etiqueta como tipo policial que se estaba usando en ese momento. Es mala idea, por ejemplo, querer implementar otra etiqueta, ¿no? Cuando hay una que es de consenso y que no se puede usar, ¿no? Entonces, hay como que están pecando por no saber, ¿verdad? No están aprendiendo de lo que ha pasado anteriormente, ¿no? Y están cometiendo esfuerzos nuevos que los vienen pagando justamente en la influencia en la gente. O sea, ¿cuánto repercute esto, por ejemplo, en la gente? Si vemos la cobertura de los dos medios, pues entonces prefiero que se. Y bueno, y los demás medios que ya hicieron otra cosa, ¿no? En otro mundo, o sea, ellos no se integraron a lo que sucedía en la gente, no comprendieron lo que pasaba. El robot está funcionando, los periodistas trabajando, probablemente muchos estaban cubriendo este motín policial, pero pues esto estaba ausente, ¿no? Y eso es lo que sucedió. Ahí, por ejemplo, hay un registro en esos dos slides, los medios presentes, los que estuvieron en la cobertura, y pueden ver, visitando esos links, cómo se han desempeñado, qué es lo que hicieron, y en el segundo lugar, medios ausentes, pueden ver lo que hicieron los otros medios, ¿no? A partir de las dos pueden hacer la comparación, saquen ustedes la conclusión. Y hay el planteamiento fundamental para los periodistas, yo diría, esto me lleva a preguntarme si se va a desarrollar este tipo de periodismo, este tipo de coberturas en Bolivia. Yo diría que las condiciones están dadas. El hecho de que haya más tendencia y que hayamos visto estas dos experiencias me hacen pensar y nos hacen pensar que sí, las experiencias, las condiciones están dadas, pero hay una responsabilidad de periodistas y medios por mirar esto que está pasando, de formar habilidades en esto y también de ejercerlas, ¿no? No es solo manejar Twitter, por ejemplo, ¿no? Hay una variedad de cosas que se pueden hacer. Y ahí, por ejemplo, Stephen Leider, que capacitó al equipo de voz digital, que es de la Academia Deutsche Welle, decía: cuando haces contenido multimedia tienes que tener el Twitter exacto, ¿no? Tienes que planificar un poquito, no es por contar. O sea, yo tengo mi smartphone y tengo todas las aplicaciones y me voy, ¿no? O sea, hay que saber qué usar en qué momento. ¿Cuándo puede ser importante? ¿Cuándo puede ser importante la foto? Porque la foto habla. ¿Cuándo puede ser importante una grabación? ¿Cuándo es importante el audio? Tenemos que estar preparados, por ejemplo, para eso. Y eso es lo que hay que desarrollar en los periodistas. Es una responsabilidad de los periodistas, pero también de los medios. Voy a enfatizar en eso un poco más adelante. La conexión y tener aparatos como este, por ejemplo, sí te facilita mucho, ¿no? La conexión es clave porque puedes hacer más cosas. Y el uso de smartphones te ayudan también, pero no es una limitante. O sea, en ambos casos no podemos decir que no se puede hacer periodismo sin estas cosas, ¿no? Más adelante también voy a mostrar otro ejemplo, pero el mensaje de texto, o sea, a través del mensaje de texto tú puedes hacer monitoreo de información. No necesitas tener un celular como este, lo puedes hacer con un celular que solo tenga mensaje de texto. Es un celular de gama baja, y también puedes hacer coberturas por Twitter, se pueden hacer varias cosas. Entonces hay una responsabilidad de aprender a hacer eso por parte de los periodistas y que los medios también inviertan en eso. Como la libreta y la reportera, el teléfono móvil se está convirtiendo en una herramienta indispensable.
Bueno, estábamos con Boris en una anterior charla y Boris comentaba, por ejemplo, cómo había hecho su diario, su crónica maker, ¿no? La crónica que un diario en línea. Y ahí, por ejemplo, hay una experiencia interesante a partir del uso de estos aparatos, la cobertura del tiempo. Eso, por ejemplo, un periodista lo está haciendo, está mirando esas cosas, son cosas que tenemos que preguntar. Y bueno, estos son instrumentos que ya tenemos que empezar a utilizar, ¿no? Va a haber especialistas de todo, o sea, un periodista no va a ser un todólogo, van a haber especialistas de texto, de producción multimedia, de visualización y análisis de datos, por ejemplo. Pero tenemos que especializarnos en eso y mirar, por ejemplo, qué tenemos que hacer. Y bueno, lo que decía Boris, ¿no? Ahí, o sea, este es el consejo fundamental. Ante todo esto que está pasando, hay cosas que no debemos olvidar. Yo hay las 4 cosas que mencionó, por ejemplo, Boris hace un momento, no se deben olvidar. Eso viene a la última frase. O sea, no, el reto fundamental, yo creo que en hacer periodismo ahora es ese, ¿no? O sea, tenemos a disposición grandes bases de datos, tenemos potencialidades que no hemos tenido antes, tenemos información instantánea, nueva forma de hacer contactos. Pero entonces, ¿cómo mantenemos la ética? ¿Cómo le damos valor a las cosas? ¿Cómo mantenemos la calidad al hacer periodismo? Pues, son cosas que tenemos que tener como reto y ese creo que es el desafío fundamental hoy. La siguiente. Bueno, ya estamos terminando. ¿Y tenemos las condiciones para hacer eso? Me da la impresión de que sí. ¿Por qué? Porque si miramos, por ejemplo, esta tabla, este es un monitoreo que estaba haciendo yo esta mañana y aquí estoy agarrando periodistas que usan Twitter. Entonces, yo estoy mirando, por ejemplo, cómo están usando Twitter estos periodistas. Y por ejemplo, ahí la primera, MapSync, miren ahí, Twitter por BlackBerry. Eso quiere decir que esta persona está tuiteando desde un BlackBerry. Jerry Guiteras está tuiteando desde un Twitter plural, está tuiteando desde un teléfono. Miren acá, Priscila está tuiteando desde un iPad. ¿Ya? Estamos hablando de dispositivos móviles, ¿no? Aquí, bueno, este es Twitter Bottom, ese es web. Daniel Castellón o de Castellón está tuiteando desde un Samsung móvil. O sea, hay mucha gente que, a diferencia de algunos años, yo diría antes del Twitter, no pasa. O sea, ya la gente, los periodistas están adaptando estas cosas, entonces ya es cuestión de desarrollar las otras habilidades, ¿no? Veamos, voy a empezar por acá, Mary Baca, BlackBerry. Geraldine Dor está usando MobileWeb, que es una aplicación también para el celular. Y aquí tengo 2 ejemplos interesantes, ¿no? Glover Yapure, si ustedes miran ahí, por ejemplo, ahí van a ver que Glover Yapure está tuiteando desde TweetDeck. Para nosotros que conocemos TweetDeck, TweetDeck es una herramienta potente para hacer monitoreo, para registrar, o sea, tiene tantas posibilidades que yo me animaría, por ejemplo, si es que Glover está usando ese tipo de aplicación en su trabajo diario, pues tiene un poco mejores opciones, ¿no? Tiene más posibilidades. Y lo más interesante es el caso de EFA Noticias. Si ustedes miran ahí, vía TXT, ¿qué quiere decir eso? Que hay periodistas que están usando mensajes de texto para hacer prensa. O sea, no siempre ya necesitas, como decía hace rato, el celular. Lo puedes hacer desde un celular de gama baja a través de un mensaje de texto y ahí está la prueba. Hay muchos más, ¿no? Solo es este pantallazo pequeñito. Eso nos están diciendo que sí, se pueden hacer este tipo de cosas en Bolivia y que la conexión, y que digamos, que es responsabilidad un poco de nosotros y de seguridad. Y bueno, ya para terminar, lo otro que decía es ¿cómo están agarrando este tema los medios de comunicación? Ahí yo agarraría un poco a los dueños de medios de comunicación. Se trata de darle a las personas la posibilidad de que puedan acceder. O sea, estamos hablando de una tendencia en la que este tipo de aparatos sí están siendo muy utilizados. Tanto la producción como el consumo, pero el consumo se está haciendo poco de parte de los medios de Bolivia. Una prueba de eso es esto que tenemos, ¿no? Los tiempos por ser una versión móvil, es decir, que si yo entro a la versión de los tiempos voy a ver una interfaz diferente a la versión web, más liviana, que tiene otro tipo de visualización, ¿no? Y lo que yo he visto es que, por ejemplo, además de los tiempos, que tiene una versión además para Android, el Voz Digital está trabajando
en desarrollar una app también de estas características. O sea, están ellos en este momento diseñando su sitio y van a tener aplicaciones para estos dispositivos. Pero en los demás casos los medios están olvidando de estas cosas. Entonces hay que ver qué están haciendo, ¿no? Cómo están jugando, conviene hacerlo. Y bueno, ya para terminar, ¿por qué no están haciendo esto los medios? Yo me pongo a pensar y saco esta conclusión que se las pongo ahora y que las podemos discutir, ¿no? Bolivia todavía no ha vivido la crisis de los medios, o sea, la publicidad no ha pasado a la web, los diarios son rentables, estamos en el viejo esquema y está funcionando, entonces no hay necesidad de hacerlo. Pero paralelamente a eso, yo veo sí un interés por periodistas de adoptar estas tecnologías. Antes del 2008, por ejemplo, teníamos poco más de 4 o 5 periodistas en Twitter, ¿no? Entonces hemos pasado, ahora en seguridad tenemos más de 150, quizá más en Bolivia, y están interesados por aprender esto. Entonces sí hay un interés de aprender. Ahora yo ahí pasaré un poco la película a los dueños de medios. ¿Qué están haciendo los dueños de medios en este aspecto? Están invirtiendo, están haciendo estrategias web. Me animaría a pensar que no. Yo diría que es incipiente todavía este paso. Entonces habría que crear estrategias web integrales, eso significa inversión, significa pasarle la responsabilidad también a los dueños de medios, porque los periodistas ya están comenzando a mirar lo que no sucedía antes, es un cambio. Y bueno, hay que pensar siempre en el modelo de negocios, que tampoco ha llegado acá, pero que va a llegar, es cuestión de tiempo. Antes mirábamos Twitter como algo raro, ¿no? Javier Badani, por ejemplo, escribió un artículo y decía, vale la pena entrar en eso, o sea, ellos discutían en la razón si valía la pena entrar en redes como Facebook, etc. Cuando hay mucha gente que y bueno, Ignacio Ramonet, por ejemplo, llegó este año a Bolivia e hizo esto, ¿no? Ahí le preguntaron cómo mira el escenario del periodismo en Bolivia y aquí está la respuesta. El periodismo digital aparece aquí en Bolivia como secundario, pero en la mayoría de los países centrales el periodismo digital es cada vez más que el periodismo principal. O sea, esto es lo que tenemos que tener en cuenta y que va a llegar, lo está diciendo alguien que conoce. Y bueno, algo importante es que el trabajo no consiste en dar información, o sea, tenemos tanta gente que está produciendo información. Hay gente que con sacar una foto sin ser periodista puede posicionarse un tema. Pero entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues consiste en analizar la información. En parte siempre se realizado para ello, ¿no? Y ahí seguimos manteniendo el mismo reto que nos hemos planteado inicialmente. La siguiente, bueno, hace 2 semanas Carlos Mesa y otros periodistas hacían una mesa redonda de debate, ¿no? ¿Qué salió ahí? He agarrado esta frase ya de lo que dijo Carlos Mesa y probablemente las grandes historias, en el sentido de grandes por largas, conocemos el reportaje en profundidad, serán sustituidas por las grandes historias comprimidas con gran capacidad de síntesis, con gran capacidad de expresar muchas ideas en muy poco espacio. A mí se me ocurre Twitter, ¿no? Pero no es solo Twitter, es un poco más, ¿no? Hay que mirar cómo se hace eso, ¿no? Pero es un poco para mostrar qué puede pasar, qué estamos haciendo nosotros en este momento para realizar todo esto. Y bueno, la presentación está en este link.